El primer paso y fundamental, educar nuestra manera de mirar. Cuando observemos nuestro entorno, tenemos que ser capaces de percibir los signos que nos servirán en nuestras obras. Un poco abstracto, lo sé, vayamos paso por paso. Empecemos por darnos cuenta de que la superficie sobre la que trabajamos es plana. Ese es nuestro reto, conseguir sobre un soporte plano una representación tridimensional. En un cuadro, una fotografía o un dibujo, incluso en la pantalla de cine, la visión humana interpreta de la siguiente manera la distancia de los objetos. Uno, según el tamaño relativo de las cosas. Lo que está cerca es grande y lo que está lejos es pequeño. 2. Por la posición de los objetos en el soporte. Igual que cuando miramos normalmente, percibimos lo que está más arriba como más lejano. Si en este dibujo el círculo pequeño estuviera al lado del grande, no se interpretaría como lejano, sino de menor tamaño. Tres, por la superposición de las formas. Aun sabiendo que el papel es una superficie totalmente plana, nuestra percepción interpreta que una forma está detrás de otra si superponemos los objetos. ¿Veis? Todos sabemos que es imposible que este círculo esté detrás. Pero aún así, nuestra percepción nos ayuda a comprenderlo de esta manera. 4. Gracias al sombreado. Las sombras propias, y sobre todo las proyectadas, nos proporcionan uno de los recursos más efectivos para simular con realismo la sensación de volumen y espacio. Y finalmente la perspectiva, que podríamos definir como la distorsión que sufren las formas en función del punto de vista del observador. Ahora incorporaremos al conjunto otra forma, el cubo, que nos permitirá realizar una primera incursión en la perspectiva. ¿Veis? Solo con dibujar una línea se crea en el papel la ilusión de un espacio, en el que veremos cómo evoluciona este cubo. Marcaremos un punto en la misma línea. Lo llamaremos punto de vista. Este punto simula en el papel la posición y la altura de la visión del observador. Ahora dibujaremos un cuadrado a la derecha del formato y por debajo de la línea del horizonte. Muy bien. Ahora el cuadrado es una forma más, situado en una posición natural dentro del soporte. Lo percibimos como plano. ¿Qué pasa si de cada esquina del cuadrado lanzamos una línea hasta el punto de vista? Veremos cómo empieza a construirse la sensación de volumen y perspectiva. Fijaos, con solo cerrar el cubo con líneas paralelas. Estoy seguro de que ahora percibiréis la realidad de otro modo. Podemos repetir esta misma operación con varios cuadrados en diferentes posiciones y tamaños en el cuadro, incluso por encima de la línea del horizonte. De esta forma, nos iremos familiarizando con la distorsión que sufren las formas con la perspectiva. Como veis, 5 recursos que nos serán imprescindibles a la hora de representar volúmenes y espacios. ¿Los vemos en la práctica? En unidades anteriores, hemos aprendido ya la concreción de las formas. Es un buen momento para aprovechar los conceptos adquiridos sobre la construcción de los volúmenes básicos, el cubo y el cilindro. Vamos a realizar unos estudios según un paisaje urbano. Con ellos veremos cómo utilizar los recursos de representación espacial que hemos aprendido.
Podéis salir a la calle o trabajar con una fotografía, como queráis. Vamos a practicar la perspectiva frontal y la perspectiva oblicua. Empecemos con una perspectiva frontal. Vamos a trazar una línea horizontal llamada línea de horizonte, que responderá a la altura de nuestra mirada. O dicho de otra manera, la línea desde donde parte nuestro punto de vista. Eso es. Marcamos con una señal el lugar donde se encuentran nuestros ojos, punto importante para el desarrollo del ejercicio. Como dijo el ensayista Ken Wilber, el arte es una forma de aprender la realidad. A continuación, los edificios se dibujarán como un encaje, en este caso como formas rectangulares, sin más detalles. Lo mismo haremos con los edificios que siguen hacia el fondo, siempre buscando una proporción adecuada respecto a nuestra línea de horizonte. Siempre mientras trabajamos debemos tener presente nuestro punto de visión, ¿de acuerdo? Vemos que las líneas de los tejados y la línea del suelo tienden a unirse en el punto de vista que hemos marcado anteriormente. Trazamos entonces las líneas de fuga y a continuación las líneas verticales de las paredes. Como podéis ver, cuanto más nos alejamos del plano, más se reduce el formato de los planos. Ya veis que mantienen su paralelismo a pesar de la distorsión de la perspectiva. Con este principio, trazamos paralelas las líneas horizontales de la vista frontal de los edificios, cerrándolos con las verticales de las paredes. Como veis, seguimos con el mismo criterio en los edificios de la izquierda. Borramos las líneas de fuga, dejando solo las que dibujan los edificios. Y los sombreamos para dar volumen. La perspectiva es fundamental para representar la sensación de espacio. Con este paso terminamos. Perfecto. Un paisaje urbano es el modelo ideal para practicar la perspectiva. Os animo a salir a la calle y buscar una vista que os guste. Sigamos con el mismo modelo. Aún podemos aprender más sobre la perspectiva. Si observamos las esquinas de los edificios, comprobaremos unos cambios respecto a la perspectiva anterior. En este caso, vemos como la perspectiva pasa a ser oblicua y tendrá no uno, sino dos puntos de fuga.
Trazamos nuevamente una línea horizontal a la altura de nuestra visión y en ella nuestro punto de vista. Trazamos la línea vertical de la esquina del edificio. En este caso, observaremos que tanto las líneas de los tejados como las del suelo no fugan en un mismo punto. Fijaos bien, las del lateral izquierdo fugan en un punto y las del lateral derecho en otro. Os recomiendo visualizar el ángulo que forman las líneas como si se tratara de las horas de un reloj, para calibrarlo con más precisión. Muy a menudo, en dibujos de gran formato, os encontraréis que estos puntos de fuga están fuera del plano del papel. ¿Qué hacemos entonces? Tendremos que imaginar aproximadamente en qué lugar se sitúan o reducir el tamaño del dibujo en el papel. O si lo preferís, poner unas hojas en los laterales para buscar los puntos de fuga. Las líneas de una de las paredes fugarán en un punto, que llamaremos punto de fuga 1. Las de la otra pared fugarán en otro punto que llamaremos punto de fuga 2. Siempre en la misma línea de horizonte. Una vez localizados los puntos de fuga, ya podemos trazar con mayor seguridad el resto de líneas. Lo mejor es que tengamos presente todo el conjunto sin olvidar los puntos de fuga. Todos los elementos están relacionados. Pasamos a trazar las líneas verticales que cerrarán el edificio. En este caso, las únicas líneas que tendrán un principio de paralelismo serán las líneas verticales. Todas las demás fugarán en uno de los dos puntos de fuga marcados. Detallamos alguna línea del suelo si se desea. Eso es. Borramos. Muy bien. Y sombreamos para dar volumetría a las figuras representadas. Los puntos de fuga, grandes aliados de la perspectiva. Con este paso finalizamos. Muy bien. Un recurso impresionante, la perspectiva. Necesitaremos más tiempo para dominarla, pero de momento estos principios básicos no nos vendrán nada mal. Veamos brevemente cuáles son los temas básicos de esta unidad. Hemos trabajado la percepción del volumen y del espacio por medio de 5 recursos: el tamaño de las cosas, la posición de los objetos en el soporte, la superposición de las formas, el sombreado, y nos hemos iniciado con un estudio sencillo de perspectiva. Estoy seguro de que a partir de ahora miraréis vuestro entorno de manera distinta. Eso es lo que hay que hacer, aprender a observar. Solo así podremos plasmar correctamente los objetos sobre el papel. Hasta pronto.